Muy buenas noches, mis queridos hermanos, mis queridas hermanas. Bienvenidos una vez más a tu programa Clamor Popular, la voz del Perú profundo que nos hermana. Como cada día, este es un espacio para analizar la coyuntura nacional que se está tornando cada vez más tensa y se evidencia las intenciones de un golpe de Estado, de una persecución política, judicial, mediática. El presidente, como dije en el anterior programa, está enfrentado de una manera brutal a una fiscalía prácticamente delincuencial, mafiosa. Está enfrentada a otra bestia que son los medios de la manipulación, como con todo el día bombardean radio, televisión, prensa, haciendo unos shows, unos montajes, y todas esas acusaciones en las que se mueve el poder judicial, la fiscalía, el Congreso, son en base a los reportajes de los egregios, ilustres, tan encumbrados medios de la comunicación en el país. Esas cloacas, esas letrinas atiborradas de los millones que controlan esos medios, porque hay propietarios y son millonarios, como el mismo Schulz, que está en Suiza, es un prófugo por haber recibido mucho dinero de Montesinos, controla su canal, ¿no? Porque ahí está su hijo en Canal 5, y ellos son los que hacen Panorama, y así todos los medios sincronizadamente tienen una consigna: tumbar al presidente. Y una estrategia de todos estos operadores es doblegarlo moralmente. Es una estrategia. Como me comentaba el hermano Víctor Rubio, al que doy un afectuoso saludo. Víctor Rubio él conduce el programa de Ecos Latinos, que son los peruanos en el extranjero, ¿no? Tienen un canal, Ecos Latinos. Yo les saludo. Y el hermano Víctor Rubio, que tengo el agrado de comunicarme con él, ¿no? Comentamos esto y él me decía que de hecho que esto es una estrategia que se ha usado muchas veces, ¿no? Tiene sus antecedentes. Cuando el enemigo, el sistema corrupto y todos sus operadores atacan a alguien que no es parte de ellos, si no lo logran doblegar personalmente, entonces van hacia sus familiares, ¿no? Te tocan tu hija, te tocan tu madre, como en el caso de Vladimir Cerrón, ¿no? Es para quebrar la moral. A él también lo que le acaban de hacer, ¿no? Le han congelado todas sus cuentas, de él y de su mamá. Absolutamente, por eso ella ha hecho un pronunciamiento. ¿Qué quieren? Nos quieren matar de hambre, congelarnos todo, que no dispongamos de nada, ahogarlos, ¿no? Pero es una familia que es guerrera, está acostumbrada a soportar, a resistir, a luchar, ¿no? E incluso están dispuestos a morir. Esa es la verdad. Esa familia es así. Como diría nuestro hermano, el hermano de Ramón, Nilton, el hermano de Ramón, y de todos los que estuvieron allí encarcelados en la Diricote por estos 15 días y que al fin tuvimos la gran noticia que fueron liberados. A mí me escribió el propio abogado, Alipio, abogado, y me dijo, no, ya han sido liberados los jóvenes. Porque yo la verdad he estado bastante ocupada en temas familiares también. Y bueno, pues no he podido revisar todos los grupos y muchas informaciones, pero él me avisó y me dio una gran alegría que esos jóvenes estén libres, ¿no? Pero ya sabemos que sobre todo a lo que ha querido hacer la Diricote, los que están detrás, las cabezas de estas políticas del terruqueo, de esas políticas de amedrentar a los luchadores sociales, al pueblo que se moviliza, es decirle: mira, te hemos tenido 15 días, te portas bien, dejas esas actividades políticas o otra vez vas a volver acá, ¿no? Y cuando son familias que ya se dedican a la política, que tienen esa conciencia de luchar, cueste lo que les cueste hasta liberar la patria, pues tienen esa convicción
Y hay familias así, lo que dice Nilton, el hermano de Ramón, politizadas, dicen, ¿no? Sí, pero familias con conciencia política. Entonces están dispuestas a soportar lo que sea, incluso dar la vida. Y eso los hay, ¿no? Peruanos muy valientes, como ellos también. Entonces, eso hacen pues para quebrar la moral, ¿no? Para amedrentar, para que te calles, para que hagas lo que ellos exactamente quieren que hagan, ¿no? Que firme la hoja de ruta, que le dé la mermelada, las millones y millones que han recibido todo el tiempo los medios mermeleros, y ahora no hay nada. O sea, les ha cortado el caño totalmente, ¿no? Se están muriendo de inanición, ¿no? Están bastante deshidratados, ya casi al borde de la muerte, la quiebra, por la falta de estos millones que el presidente no les cede, pues, no cede, ¿no? Porque el pueblo sabe que eso sería venderse totalmente y una vez más. Entonces, al respecto, hay muchas aristas. Se mueven los aliados ahora, porque cuando uno conoce a los verdaderos aliados, a los amigos, a los enemigos, a los oportunistas, a los hipócritas, a los cobardes, a los de doble cara, cuando uno está en las malas, cuando uno está en las malas realmente y se ve que está uno acorralado en la peor situación, cuando te afectan a la familia como a él está pasando, su esposa, ahora su hija perseguida, su hija sobrina, ¿no? Perseguida en un show como que carambas, va en una película de Al Capone donde van a cazar un gran criminal avesado, ¿no? Se mueve la policía, lo buscan aquí, lo buscan allá, es un peligroso criminal. Así hace un show a ese extremo la fiscalía, la policía, tras esta joven de 26 años que fue al Congreso y del modo más educado, con todo lo que realmente ha pasado, y desenmascaró allá a la Moyano, a la Fujimori, las puso en su sitio, ¿no? Porque el que nada debe, nada teme. Sin embargo, ya ven cómo han ido a cazarla con esta orden, ¿no? de detención preliminar, ¿no? Entonces, todas estas son maneras de desmoralizar, de que el presidente diga, ya basta, dejen en paz a mi familia, renuncio, me voy. ¿Qué es lo que quiere la derecha bruta y achorada y los caviares? No nos olvidemos, ellos dicen que, no, que se vayan todos, ¿sí? Que se vayan todos, ¿y después qué? Para que ahí tiene que haber un proyecto de ley para llamar a nuevas elecciones. Eso demora como 6 meses, es todo un proceso, que lo aprueben, que no lo aprueben. Y ya sabemos las artimañas de este Congreso golpista para quedarse, ¿no? Y de todas maneras poner, pues en este caso sería ley de camones, ley de golpistas, esa sinvergüenza que está bueno que tira barro con ventilador al presidente cada vez que tiene oportunidad frente a la prensa. Entonces, hay un escenario realmente donde se ve claramente los enemigos, los aliados. El presidente tiene que ver lo que no debe hacer o debe continuar haciendo, lo que no debe continuar haciendo y lo que debe de hacer en función a lo que le pide el pueblo, que es su aliado, los representantes políticos que son sus aliados, ¿no? Ha tenido una reunión también con los ronderos, cosa muy importante con nuestros ronderos. Yo hubiera querido ir a abrazarlos, estar con ellos, a conocerlos personalmente. Lamentablemente la salud no me lo ha permitido, amanecí con un pito en el oído, con mucho malestar y para mí fue imposible poder ir, ¿no? He estado tan ocupada que no he podido ir ni recoger los resultados de la resonancia magnética. Mañana de todas maneras es lo primero que voy a hacer, ¿no? En fin, pero eso ha sido importante, una reunión, 500 ronderos en que con el presidente se han reunido y han hablado, ¿no? Y ellos están claros, ellos están con el programa de gobierno, ellos están con el cambio de constitución, ellos están con la renegociación de contratos, ellos están con todos los puntos, las promesas de campaña del programa de gobierno, que es también, no solamente se trata de Perú Libre, sino es del presidente, por algo fue parte y se inició como parte de ese partido, e intentó, de hecho que sí, él intentó,
poner un gabinete de izquierda de acuerdo al programa de gobierno. ¿Se acuerdan que lo iban a poner Roger Nager, pero por lo que cometió cuando en su pasado con esa niña, ¿no?, de 14 años, quedó embarazada? Entonces hubo una campaña y ya no pudo ser, pero iba a ser premier, pues ni no puso primer apellido. Y por ahí a Maraví, algunos hombres realmente de izquierda, a Béjar. Entonces él quiso implementar, nuestro presidente tuvo la intención de implementar un gobierno de izquierda. No fue como el traidor de Ollantumala, que desde que inició el gobierno lo primero que hizo fue decir: Conga si va. Traicionó al pueblo que había votado a favor de él creyendo que los iba a defender de las mineras que contaminan, ¿no? Donde le decía el agua sí, oro no, y él se iba ahí a decirles: agua sí, oro no, porque ustedes se alimentan del agua, sus hijos, sus animales, yo los voy a defender. O sea, qué tal hipocresía, qué tal discurso tan traidor, ¿no? Jugar con las expectativas de vida o muerte que es para ellos, para nuestros hermanos campesinos. Porque sí, el agua contaminada es lo peor que le puede pasar a un ser humano. Realmente es una muerte lenta o muerte violenta, y lo peor, tus hijos, tus niños. Y él tocaba esa parte tan neurálgica, tan dolorosa de ellos, para convencerlos para que voten por él. Y cuando apenas llegó el gobierno, ¿qué hizo? Mandó policías en cantidad a reprimir. Y con la Yanacocha, que tenía un contrato enorme con la policía para meter gente especializada en la lucha contra el terrorismo, ¿qué sucedió? Entre la seguridad privada y entre un Estado represor se unieron para asesinar a esos hermanos y hermanas que confiaron en Humala, en la gran transformación, ese programa de gobierno que nunca se cumplió desde un inicio. Eso fue traición. En cambio, en el caso de nuestro presidente, no, él trató de implementar. ¿Pero qué sucedió? Pues empezaron las presiones por dentro. No se trata nomás de los enemigos frontales, que ya lo conoce la oposición, sino los oportunistas, los advenedizos, los que recién han llegado cuando el presidente, ya en segunda vuelta, faltaba solo que lo proclamen, ya era ganador, matemáticamente ya era ganador, hermanos y hermanas. Recuerdan, esas cifras ya no se iban a mover, no iban a mover el resultado. Y ahí aparecieron los defensores de él y se metieron muchos ahí. Entre ellos, al que siempre critico, Aníbal Torres, con su pensamiento conservador. Nunca votó por Perú Libre, nunca creyó en el presidente Castillo, votó por Acción Popular, en su línea conservadora, filo neoliberal, porque ahí está, y se acomodó como su defensor hasta el día de hoy, jefe de la PCM, y él tiene gran responsabilidad de todas las decisiones que se han tomado desde la caída del gabinete Bellido, que estoy seguro uno de los factores fue él y su asesoría con el presidente. De ahí el archivamiento de la renovación de contratos, el alejamiento de Perú Libre, porque él claramente dijo: se va Cerrón, se aleja o me voy yo. Eso es claro, nadie se olvida. Y no se trata de Cerrón y Perú Libre, era el programa de gobierno. ¿Y ahora qué dirá? Que es el pueblo. Los ronderos piden exactamente lo mismo que pide Perú Libre, el programa de gobierno. Y han ido donde él y le han dicho, entre otras cosas también, que cierre el Congreso, pero no así, de que lo cierre, disuelva el Congreso como lo hizo el dictador de Fujimori. No, sino que utilice la cuestión de confianza. Eso también han ido a pedirle. Bueno, pues entonces de todas estas informaciones, lo que viene pasando, ¿no? Incluso la que se ha entregado la señorita, ¿no? 26 años tiene la hija del presidente, Jennifer. Realmente qué acoso, qué escándalo, qué show, qué bajeza, ¿no? Se ha entregado. Lógicamente es mejor así. El que no la debe no la teme. Justo que pasa que en un primer momento yo en su caso también diría, bueno, me oculto, porque realmente no hay garantías. Uno está ante unos cuellos blancos de gran poder. Es un país sin garantías para la verdadera justicia.
cualquiera se ocultaría porque no tiene garantías. Y esto es claro que aquí lo que manda, lo que sucede, todo que han apresado a ese empresario, al alcalde, se han ido hasta Chota, todo esto, hermanos y hermanas, toda esta cuestión brutal, violenta, este modus operandi tiene una intencionalidad, vacar al presidente, por eso el ensañamiento, por eso el odio, por los que están atrás, los que manejan con su poder económico a toda esta mafia. En esas condiciones, díganme ustedes, en decir sí, aprésenme, sabiendo que lo que quieren es la cabeza de mi papá, ¿no? En este caso papá cuñado, pero es adoptada, ¿no? Su padre putativo la adoptó de mi papá, ¿no? Al final quieren la cabeza de mi papá y conmigo se van a ensañar, es así, con toda la familia. Pero tuvo la valentía de entregarse también, ¿no? En las últimas horas. Bueno, con el detalle de este tema, ¿no? Las aristas, lo que dicen, las reacciones, ahora se ve bien claramente quiénes son los aliados, qué consejos le dan al presidente, qué es lo que tiene que hacer el presidente, eso es importante ante esta coyuntura, y que ya deje de dispararse a los pies con eligiendo, bueno, más que el que elige se lo proponen. ¿Quién le propone los nuevos ministros? Yo me pregunto, ¿quién le propuso al canciller? ¿Quién le propuso al canciller? Ese canciller que es fujimorista al 100%. Además, enemigos de los pueblos originarios. Eso es algo muy grave. Hay de hace tiempo una guerra declarada entre ese canciller y los pueblos originarios, que son la base fuerte, el fortín de votos y de apoyo popular que tiene el presidente Castillo en el Perú profundo. Elegir ese canciller ha sido como una afrenta, un insulto, una especie de traición, entre comillas, porque no es el presidente que tiene conciencia de traicionar, sino que lo llevan a cometer esos errores, porque él no sabe quién es ese. Estoy segura que no sabe quién es ese tipo, pero quien sí lo sabe lo propone y lo tienen allí. Y eso los pueblos originarios del Perú profundo cuestionan bastante a ese sujeto, ¿no? Y hay cosas así, donde viene disparándose a los pies, poniendo enemigos que lo rodean. En el Ministerio del Interior, hasta hay un sujeto que acabo de descubrir, que hace semanas estaba con el comando Chavín de Huántar, ahí golpista, hablando contra el presidente Castillo, marchando con el comando Chavín de Huántar, que ya sabemos son los golpistas de lo peor, y ahora tiene un cargazo, después de 2 semanas tiene un cargazo en el gobierno. ¿Qué es esto? ¿Quién hace eso? Es claro que ahí hay complicidades de los que lo rodean y lo abrazan, y están metiéndoles enemigos. Eso es lo peor. Los enemigos visibles lo puede ver, hasta se enfrenta. Ha dicho categóricamente en su mensaje a la nación. Hay una fiscalía, un congresal que quieren atentar contra la democracia. Es claro, me quieren hacer un golpe de Estado. Se enfrenta a ellos, pero todavía no ve quiénes los rodean, quiénes están decidiendo esos puestos claves, esos caballos de Troya. No solo es ese ministro del Interior que salió, ese caballo de Troya. Como lo vuelvo a repetir, él es solo la punta del iceberg. Pero ¿quién permite todo esto? Ustedes y yo me pregunto, ¿quiénes tienen responsabilidad de la gente que entra cerca al presidente, de los ministros, de los asesores, los altos cargos? ¿Quién? ¿Cuál es el filtro? ¿Quién los presenta? ¿Quién los trae? ¿Quién los recomienda? ¿Quién tiene poder de influencia sobre el presidente para estas decisiones? Ahí viene el gran problema. ¿Quién permite todo esto? Para mí el único ingenuo es el presidente. Después todo lo que los rodean, como dijo Ciro Gálvez, el exministro de Agricultura, son lagartos. Porque él dijo así. Ahora sí me acordé bien esa palabra que se me olvidó, ¿no? El presidente lo veo un hombre honesto, ingenuo, con buenas intenciones, pero rodeado lastimosamente de lagartos. Eso es lo que dijo, ¿no? Y es la verdad.
Él tiene que abrir los ojos. Ahora que los ronderos han estado con él, le han tenido que hablar de eso, que se cuide de los cabellos de Troya, de los que lo alejan realmente de las banderas reivindicativas, del cambio estructural, de lo que pide el pueblo, de lo que clama. El pueblo, justamente los ronderos, los campesinos, esos millones de hermanos y hermanas que son como fue él, un campesino, un rondero, un hombre humilde. Son sus hermanos de vida, de origen, han nacido en el mismo lugar, han sufrido lo mismo. ¿Quién es más que ellos para abrirle los ojos al presidente? Y decirle: presidente, debemos hacer una segunda reforma agraria, pero profunda. ¿Y cuál es la segunda agraria profunda? Sobre la tenencia de la tierra, en lo que se refiere a administrar nuestros recursos para robustecer cualquier política de Estado en cuanto a lo que es la reforma agraria, la educación, etcétera, etcétera. Industrializar. Porque a partir de la administración de los recursos podemos empezar a desarrollar una industria de fertilizantes como lo ha hecho Bolivia. Y eso sí, yo he escuchado hablar a los ronderos, a todos ellos, Marino Flores y otros, están clarísimos, muy lúcidos sobre lo que se necesita cambiar en el país, sobre quiénes son los enemigos de la patria y cómo derrocarlos. Ellos están muy claros. El presidente tiene que escucharlos. Bueno, con más detalles, con más información y análisis, regreso en unos instantes. Clamor popular, la voz del Perú profundo que nos hermana. Y bien, continuando con el programa, sin antes agradecer, cuando tengo la oportunidad de hacerlo, a mis hermanos y hermanas que, me apoyan de manera solidaria y con el reconocimiento a mi trabajo diario. Mi hermanita Zoila Villacrés, un abrazo grande para ti, en el nombre de nuestro Velasco Alvarado, Juan Velasco Alvarado, que para ti es tu padre. Te agradezco tu cariño, tu preocupación por mí y tu solidaridad, mi hermanita Zoila Villacrés. Gracias también a mi hermanita Gladys Bacalars y su esposo Walter. Gracias, mis hermanitos, mi hermanita, por preocuparte siempre por mi bienestar, por tus mensajes tan dulces de audio, por las veces que me llamas y también por ese apoyo desde tu corazón, desde tus posibilidades. Gracias, mi hermanita. Un abrazo grande para ti y bendiciones para tu familia y que la salud les siga acompañando. La salud es importante. Y mi hermanita Lucía del Carmen Palomino, me dice: cuídate y cariños. Gracias, mi hermana Lucía. Ella ha aprendido a yapear, no lo sabía, sus hijas le han enseñado. Mi madrecita Lucía, gracias por ese cariño tan bonito. Y sí, realmente para mí ese apoyo de ese pueblo tan noble, tan auténtico, ese amor incondicional de mi familia y Clamor Popular, pues me llena, me impulsa, me emociona.
Y bueno, siguiendo adelante con esta coyuntura realmente que es hora, ¿no? Es definitiva, es hora de tomar decisiones, sobre todo de parte del presidente. Y hablando, ¿no?, de las reacciones ante este golpismo que está utilizando la Fiscalía, la Fiscal de la Nación, han encontrado un personaje salido de alguna película de perversa, ¿no? De gente que se mueve en el poder y tienen esa soberbia perversa de ser controlados pues por el poder económico. Ella ha sido elegida por la Junta Nacional de Justicia. Y en la Junta Nacional de Justicia, una de las grandes perlas visibles es la ex ministra de Justicia de Alan García, una colaboradora de la señora K para tirarse magistrados hace varios años, cuando estaban en ese juego de sacar magistrados que no le convenían a la señora K. Esta jueza andaba con ese grupo de fujimoristas complotando. Hay testigos, hay indicios. Y el fiscal Domingo Pérez dijo, ¿cuándo? ¿Quién no la quieren investigar a esta señora? Se trata de la gran, esta señora María Zavala. María Zavala. Hasta el mismo ministro Torres, Lúcar un día le preguntó, ministro, ¿y qué se va a hacer con esa señora María Zavala? Ella está en la Junta Nacional de Justicia. Ellos ratifican jueces, fiscales, ponen a la fiscal de la Nación o al fiscal de la Nación. Y ella tiene serios problemas. Está comprometida en un grupo, en un complot. Estuvieron a un almuerzo en el Jockey. Hay pruebas, hay testigos ratificados de que ella operaba con la gente de la señora de la Fujimori, ¿no? De la señora Keiko, le dijo. Y no la investigan. Y cada que el Domingo Pérez dice que le investigue Cuellos Blancos, el encargado de Cuellos Blancos dice, no, yo no lo voy a investigar, investígala tú. Tanto así que le ha puesto dos quejas sobre este hecho que nadie la quiere tocar. Y ella sigue ahí decidiendo, dijo Lúcar, ¿no? En una de esas, de pronto por ahí, que algo de bueno hace, ¿no? Es porque no choca con sus intereses seguramente, ¿no? Entonces Aníbal Torres que le dijo, sí, pues, ¿qué se va a hacer? Tendría que hacerlo el Congreso, que la investigue, que haga algún tipo de moción contra ella. Solo el Congreso tiene la potestad. Que ustedes no pueden hacer nada, una reforma judicial. Pero no lo vamos a hacer porque el Congreso no va a querer hacerlo. Y entre esto, ¿qué se puede hacer? Por ahora, como diciendo, no pasa nada. Pero es grave, ella sigue decidiendo. Y es que es así. Esa María Zavala es una de ese grupo. Todos ellos son así. Y esos son la máxima autoridad. Son los que han elegido a esta tipa, ¿no? A esta inefable, que ha tenido la conchudez de salir ahora, discúlpeme el término, pero es que me da una indignación, de salir ahora en un vídeo, le he visto, rodeada de todas sus huestes de fiscales que ha puesto, porque ha desmantelado a diestra y siniestra y ha puesto a su gente a decir pues que ella, ¿no?, de ninguna manera ella va a hacer lo que es buscar la verdad y bla, 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 bla. Ahora les voy a decir lo que ha dicho, ¿no?, en unos instantes. Y bueno, pues, ¿no? Y aparte también la han elegido fiscal suprema. La misma Junta, esa es la favorita de la Junta Nacional de Justicia. Y no es por poco, hermanos y hermanas, es toda una joya. Eso viene de familia, ¿no? Con esa hermanita que quiere proteger a toda costa, ¿no? Esa hermanita vinculada al narcotráfico. Imagínense ustedes. Entonces, ante esta situación es clara la persecución, ¿no? Entonces ha habido reacciones y el ensañamiento, porque esto es como una venganza, es con rabia, es con odio.
supera a la fiscal Nora Córdoba. ¿Se acuerdan de Nora Córdoba, que salió en Facebook diciendo que hay que vacarlo y todo eso? Y después fue la fiscal que allanó arbitrariamente, ilícitamente Palacio. Y ahí los abogados de ese momento no denunciaron estos hechos, como lo recomendó el doctor Olivera Díaz. No hicieron denuncia ante estos actos ilegales en ese primer allanamiento por Nora Córdoba y sus fiscales, ¿se acuerdan? Bueno, esta es otra, sí, pero peor, porque esta se siente muy empoderada, he visto todo lo que ha dicho, escuchado, ¿no? Ahí rodeada de los fiscales diciendo que rechaza cualquier tipo de amenaza de parte del Ejecutivo. Después del mensaje de la Nación, ¿no? Se sintió amenazada, dice, ¿no? Entonces, ante una situación así, ya realmente es una guerra abiertamente declarada. Y el presidente por eso es que ha dado ese mensaje a la Nación. Ha salido Guido Bellido, por ejemplo, ha dicho cosas importantes, ¿no? Frente a esta situación. Y muy claras, ¿no? Frente a la implementación de la guerra jurídica, porque esta es una guerra jurídica, es claro, lo que le llamamos el lawfare, que se lo han aplicado a Vladimir Cerrón, también, ¿no? Y siguen dándole duro, pero de alma. Tengo un programa ahí que se me ha quedado en el tintero. Lo que hacen es realmente totalmente desproporcionado, es un ensañamiento. Es lo mismo que ocurre con el presidente y su familia, ¿no? Como ya les dije, tocan la familia para doblegar. Frente a la implementación de guerra jurídica, lawfare contra el presidente Castillo y militantes de Perú Libre, porque es verdad, tienen claro, esta mafia tiene claros sus objetivos, con el único fin de derrocarlo al presidente. Ese es el fin. Buscan lavado de activos de Perú Libre, que dicen que lavaron activos tipo la señora K, ¿no? Para hacer la campaña. ¿Qué van a comparar la campaña austera de Perú Libre con el presidente a caballo? Con esa campaña de la señora K, con todos esos millones que están probados. Y hay pruebas diversas. Pero ¿acaso le congelan sus cuentas, todas sus cuentas bancarias, todo su dinero la dejan en la calle? No. ¿Qué va a hacer? Pues a Vladimir Cerrón y a su madre sí lo han hecho, ¿no? Y entonces, claro está que también el ensañamiento contra la familia del presidente es el mismo modus operandi, ¿no? Entonces dice Guido Bellido que todo esto es con el fin de derrocarlo, porque si dicen ellos que hay lavado de activos para financiar el partido Perú Libre, el presidente fue presidente con Partido Perú Libre, por lo tanto también lo estarían implicando en ese lavado de activos como cómplice, ¿no? Porque yo dije siempre, si están con ese todo tema de los dinámicos del centro y todo, como dijo la inefable Milagros Leiva, hace unos meses dijo, el primer dinámico del centro es Castillo. Claro, es eso, es implicar, es un lawfare contra el presidente y el partido que lo llevó al gobierno. Es claro, ¿no? Dice Bellido, el fin es derrocarlo. La defensa de la democracia pasa a manos del pueblo peruano. O sea que ya está claro, muy claro, de que lo quieren derrocar, ¿no? Y ahora lo tienen prácticamente rodeado, acorralado, aprisionado con este lawfare, ¿no? Y entonces ya la defensa de la democracia pasa a las manos del pueblo peruano. Son ellos, o sea, nosotros, como dueños del poder, porque nosotros tenemos realmente el poder. Del pueblo emanan todos los demás poderes, somos el poder constituyente, nosotros. Solo que falta empoderarnos. Son ellos, como dueños del poder, encargados de hacerlo respetar al presidente Castillo. Hacer respetar la elección legítima, esta democracia, hermanos y hermanas. Entonces aquí es claro que nos tenemos que organizar. Miren los ronderos, nos dan un ejemplo. Pero en torno a ello está que todo el pueblo peruano debiera, de acá en Lima, yo sé que hay muchísimos que saben que todo esto es un lawfare, un ensañamiento, volcarse a las calles. Pero muchos no lo hacen porque tienen temor, porque no están acostumbrados a ir a marchas, pero acá es en juego
está prácticamente la estabilidad del país en el sentido de que si no cerramos filas ahora, puede entrar el fascismo. Los que hemos visto que estos jóvenes que los han apresado en la Diricote solamente por impulsar la nueva constitución y tener algunos libros, y ahora los han soltado, pero con la clara advertencia que no sigan organizándose políticamente. Y también hablan de 3.000 ronderos judicializados. Entonces, ¿cómo usan al Poder Judicial también para que el pueblo no se organice? ¿No sería raro que esto empiece a ver también entre los youtubers, comenzando en la Plaza San Martín, que todo el mundo sabe que ahí es un centro de debate, de concientización? Podría llegar hasta ahí, ¿no? Estas represalias, estos modos de controlar a la población para que no nos organicemos. Todo por el miedo que le tienen a una nueva constitución, a que se acabe su modelo. Entonces, tenemos mucha responsabilidad como pueblos. Yo a veces he convocado la otra vez al plantón que hubo por los hermanos, por el hermano Ramón, hermano de Milton, que entrevisté, y todos los demás hermanos y hermanas apresados, llevados acá a la Diricote, maltratados, no les daban ni de comer, una cosa tremenda, ¿no? Terrible, ahí en la entrevista. Yo no pude ir, fue Fran, mi esposo, productor, y la hermanita Susi, que hizo las entrevistas. Pero es claro, todo el maltrato y el atropello contra esos jóvenes. ¿Y ahora qué? Los han liberado, pero les han advertido que no se metan en más cosas políticas, cosas que no va a ser así. Pero esa es una muestra clara de la intencionalidad, de que el pueblo no se organice. Pero si estamos unidos, ronderos, comunicadores, gremios, sindicatos, es hora de unirnos todos. Ahí, unidos, podemos resistir y defender al presidente su investidura, porque ellos van a querer meter a uno de sus fascistas, y eso sí van a desatar una persecución, que esto nomás que estamos viendo es la punta del iceberg, una persecución generalizada. A la cabeza va a estar el jefe de la Diricote, Arriola, que ya sabemos que para él la nueva constitución es el pensamiento Gonzalo, y eso no lo podemos permitir. Tenemos que participar. Esa vez que yo convoqué para el plantón, que no estuve presente, pero estuvo Fran, al final me informaron que fueron decenas nomás. ¿Y cuántos miles vieron ese programa? Como 4.000, 5.000 vistas de ese programa. Sin embargo, solo aparecieron 20 o 30 personas ese día con todas las familias. ¿Cómo es posible, hermanos y hermanas? ¿Dónde está la solidaridad? ¿Dónde está la acción? Es para defender el Estado de Derecho, es para defender a un presidente del pueblo, es para defender a unos hermanos que han sido injustamente apresados y puestos en la Diricote, perseguidos por hacer clases de política, por organizarse, por debatir, por impulsar la nueva constitución, tal como lo hacen en la Plaza San Martín, lo hacemos todos nosotros. Sin embargo, yo pensé que iban a ir siquiera 200, 300 personas. Nada, tantas vistas, también en el programa de Pavel, también Wilber ha hablado del plantón que iba a haber. ¿Y cuántos? Y entonces, hermanos, ya hay que tomar más conciencia de que hay que salir a la calle. Tenemos que defender esta democracia. Ahorita no tenemos que andar con el pánico que se andaba antes, no, que no vuelvan esos tiempos. Por otra parte, también Guido Bellido ha dicho: presidente Castillo, usted está obligado a resistir para que en el futuro los hijos del pueblo no sean censurados para el cargo. O sea, porque si Castillo es un hijo del pueblo, si resiste, ¿sí? Resiste, se pone los pantalones, enfrenta, ¿no? Entonces va a ser un ejemplo de que a un hijo del pueblo no lo pueden sacar así de fácil. Si no, el siguiente hijo del pueblo que entre como sea, ya van a decir: ah, no, este también lo censuramos y lo sacamos del cargo con un lawfare y basta, ¿no? Es el costo político por desafiar
le está diciendo, ¿no, presidente? Ese es el costo político por desafiar un orden jurídico, político, cultural y económico. Corrupto, decadente, lo que ustedes quieran, pero es un orden que han establecido aquí, que por siglos se instauró en perjuicio del pueblo. Esa es la verdad. Y lo que está recibiendo el presidente es el costo político por desafiar, tan solo con su presencia, por ser un hombre del pueblo y no uno elegido por la CONFIEP. Y él ahora tiene que resistir, ponerse fuerte. Están atacando, ensañándose, violentando lo más sagrado que tiene él, que es su familia. Entonces es hora que se llene de valentía y tome decisiones y se deje guiar por los consejos del pueblo, del que sufre, del que viene el Perú profundo. No de un académico que no lo apoyó en la primera vuelta, que nunca creyó en él, que ya se vinieron al lado de él cuando ya prácticamente era presidente matemáticamente. Eso no tiene mucho valor. Tiene que guiarse del pueblo, del que ha estado ahora reunido con él. Y de los hermanos como Guido Bellido, ¿no?, que lo apoyan y le dicen: presidente, llénese de valor, ¿no? Usted tiene que resistir, y denuncian este lawfare contra él. Al final dice: venceremos, hermano presidente, venceremos, a pesar de la deslealtad que ha habido, porque sí, él ha hecho caso y se ha alejado del partido, etcétera, etcétera, ¿no? Pero lo están impulsando. Igual Vladimir Cerrón ha dicho solidaridad total con el presidente Pedro Castillo por el abuso judicial, porque realmente es un abuso. Digo yo, ¿cómo nos mirarán en otros países del mundo, ¿no?, donde se ha visto tanto atropello, abuso judicial, que allanan su casa, allanan palacios, han ido hasta Chota, buscando a su hija. ¿Qué es eso, no? Como fuera una vulgar delincuente, como hacen todo un operativo de fiscales, policías. Ahí sí, cómo se mueven, cómo hay dinero. Y los delincuentes, ¿cuántos delincuentes hay también? ¿Cuántos procesados de la derecha? Pero es así, ¿no? Solamente los que consideran están contra su sistema, cómo se ponen de diligentes y se tornan tan agresivos, ¿no?, con estos zarpazos para realmente derrocar a los que ellos consideran su enemigo, ¿no? Buscando a su hija. Y él dice también, ¿no?, pese a que jamás se solidarizó con el partido, claro, porque el presidente nunca se ha solidarizado ni por teléfono con todo lo que le han hecho a Perú Libre. Cuando entraron a su casa la llenaron 2 veces, le destruyeron la biblioteca, le rompieron esto y lo otro, le han quitado la pensión de viudez y las otras pensiones a su madre. Y ahora mismo lo que le están haciendo, el presidente nunca ha habido un mínimo de solidaridad con ellos. Pero eso no significa que no haya solidaridad con el presidente. Esa solidaridad tendría que existir entre todos los hijos del pueblo que somos atacados, estamos en peligro frente a un gobierno. No, que este no me cae bien, no, que él no se meta, no, somos pueblo. Finalmente, están los que están bien con el sistema, no son tocados, no son afectados, no los persiguen, nunca van a ser amenazados en sus intereses, y están los que son atacados, son perseguidos, son perjudicados y están amenazados si entra el fascismo. Entonces está claro ahí quiénes somos del mismo equipo. No entiendo por qué unos dicen: no, el de ahí no me gusta, que ese se aleje, no, que hizo. No, es claro, hermanos y hermanas, estamos en las filas del pueblo que consideran ellos enemigos, ¿no? La unidad, por eso la Inés Cerrón dice, en ese sentido que les estoy hablando, la unidad de clase es vital para el enemigo, para los que se defienden. ¿Por qué? Porque hay un enemigo común y somos una clase la atacada, la que está en peligro. Todo el pueblo
con los que son conocidos y con los que no, con los que son líderes de un partido, congresistas, lo que fuera, y los que somos muchos anónimos, pero somos pueblo y estamos amenazados si entran estas bestias al gobierno. Y se ensañan y hacen lo que les dé la gana y lo que puedan hacer también contra el presidente y contra el mismo Partido Perú Libre. Ellos entran y lo que van a querer es proscribir o si no que no participen y solo meter sus partidos para que finalmente sigan perennizando este sistema y con esta constitución. Esa es su intención finalmente, ¿no? Por otra parte, también hay algo importante, ¿no? El presidente puede restituir la Constitución del 79. Eso es muy importante y con eso puede bloquearlos, hermanos y hermanas. Y Vladimir Cerrón se lo aconseja, que se decida. Le dice, solo el artículo 307, CPP 79, de la Constitución del 79, puede detener, atentos, puede detener el golpe de Estado en marcha. Presidente, solo está en su decisión, señor presidente de la República. Ahora es el momento. Utilice el artículo 307 de la Constitución del 79. Eso se trata, hermano presidente. Espero que los hermanos ronderos también le hayan aconsejado lo mismo. ¿Se dan cuenta al final? ¿Quiénes son pueblos? Ahí están los hermanos de Perú Libre, ahí están los ronderos, ahí están el pueblo que seguimos las redes sociales. Todos queremos lo mismo. Y restituir la Constitución del 79 sería un modo de bloquear a esta gran bestia con tantas cabezas. Les voy a decir que dice el artículo 307. Esta Constitución no pierde su vigencia ni deja de observarse por acto de fuerza. O sea, la 79 tiene un artículo que es sagrado, 307, que no pierde la vigencia, nunca debió perder la vigencia ni deja de observarse por acto de fuerza o cuando fuere derogada por cualquier otro medio distinto del que ella misma dispone. Sí, porque la del 93 fue en dictadura, no tiene valor. Y si el presidente se basa en este artículo, tumba la Constitución 93 y todos sus parásitos y todos sus mafiosos que están ahí, enquistados. En estas eventualidades, todo ciudadano investido, no de autoridad, tiene el deber de colaborar en el restablecimiento de su efectiva vigencia, o sea, restablecer la Constitución del 79. Tiene derecho, y más el presidente. Son juzgados y serán juzgados. Imagínense usted si pasaría, si el presidente restituye el 79, se puede tener la potestad de juzgar, según esta misma Constitución y las leyes expedidas en conformidad con ella, a los que aparezcan como responsables de los hechos señalados en la primera parte del párrafo interior. O sea, de los que la cambiaron, de los que violaron la del 79 para usurpar otra constitución en dictadura. Asimismo, los principales funcionarios de los gobiernos que se organicen subsecuentemente, si no han contribuido a restablecer el imperio de esta constitución. Porque esa es la constitución que emanó de un poder constituyente, porque hubo un consenso, no fue como esta que impuso el dictador, ¿no? El reo, el criminal y su siamés Montesinos. El Congreso puede decretar mediante acuerdo aprobado por la mayoría absoluta de sus miembros la incautación. Incluso después tenemos un nuevo Congreso y se puede aprobar la incautación de todo, de parte de los bienes de esas personas, ya sabemos, los fujimoristas y toditos sus aliados, y de quienes se hayan enriquecido, escuchen esto, ojo, enriquecido al amparo de la usurpación para resarcir a la República de los perjuicios que se les haya causado. O sea que se podría, según este artículo, ¿no?, juzgar a todos los que se han enriquecido usurpando la Constitución del 79 y poniendo otra constitución para su beneficio.
¿Se dan cuenta? Podríamos juzgarlos. Se podría juzgar a todos estos que quieren mantener con desesperación la Constitución del 79 y que viven como la tirana de Guarmey, la CONFIEP, todo el fujimorismo, ¿no? Toda esa mafia que han prácticamente se han beneficiado, se han enriquecido al amparo de esa Constitución espuria. Ahí está, hermano presidente. Dese cuenta usted. Vladimir Cerrón no es su enemigo. Guido Bellido no es su enemigo. El premier que usted estuvo de acuerdo que le cortaran la cabeza, seguramente el ministro Torres, conservador, se lo aconsejó porque no quiere meterse con el gran poder transnacional. Hermano presidente, reflexione. Reflexione. Tiene maneras de poder defenderse con valentía, resistir y tomar decisiones para golpearle, darle un buen golpe, como se dice ahí, y quebrar a esta mafia que está enquistada en todas esas instituciones que prácticamente lo están atacando del modo violento, como usted me lo ha dicho, porque es de una manera violenta lo que han hecho con su hija, que ahora la tienen presa allí. También, por otra parte, quiero aquí exponer cómo funcionan los caviares, ¿no? ¿Por qué digo caviares? Porque ellos, sus órganos también de difusión, sus medios, como la República, ¿qué cosa hacen? ¿Son aliados del presidente? No. ¿Y qué han buscado desde hace ya tiempo? Porque yo analizo todos sus titulares, todo, ¿no? ¿Y aquí cuál es su objetivo? Separar, dividir a la izquierda. ¿En qué sentido? Entre los que siguen a Castillo y en los que dicen que siguen a Cerrón. Para que los que siguen al presidente Castillo, muchos, digan que el enemigo es Cerrón, que Cerrón lo quiere controlar, que Cerrón está en contra del presidente. Entonces han creado esta matriz de opinión tan fuerte que lamentablemente mucha gente que no sabe de política, que no sabe de las estrategias de estos medios caviares, son porque viven de las ONGs, viven de las auditorías, están en consonancia con la Embajada de Estados Unidos, con la USAID, tienen intereses económicos fuertes. En el fondo no les interesa que cambie el sistema, piden que se vayan todos, ¿sí? O sea, por eso al final comen del mismo sistema, son también protozoarios, parásitos del mismo sistema. Y ellos siempre han estado con ese objetivo claro de decirle al pueblo del presidente Castillo: Cerrón es enemigo, él lo quiere controlar, él se quiere imponer, él lo votó del partido, él es enemigo del presidente, él está contra el presidente, él se va a unir a los fujimoristas para tumbar al presidente. Y ese ha sido el fujicerronismo también, ¿no? Porque hubieron votos que coincidieron, pero eso no quiere decir que dos enemigos naturales acérrimos se unan. Ahí está. Y acá les tengo una prueba. Hay algo último que ha dicho Cerrón en esta coyuntura. Y la República lo presenta como si el Vladimir Cerrón estuviera a favor del golpismo. Es una absoluta mentira. Si uno ve el titular, uno dice, uy, pero la gente muchas veces se guía del titular, ¿no? Dicen que Perú Libre quitaría apoyo a Pedro Castillo si se comprueban actos de corrupción. O sea, no le quitaría el apoyo, que dice que Vladimir Cerrón ha dicho así. Ah, no, Perú Libre le quita el apoyo si se comprueban actos de corrupción. Con eso ya estarían diciendo de que se están lavando las manos, ¿no? O diciendo, ay, no, ya parece que hay actos de corrupción, mejor lo advertimos antes. Da esa impresión, cuando yo leo el titular, digo, ¿qué cosa que Perú Libre ha dicho así? ¿Que le va a quitar el apoyo si se comprueban actos de corrupción? Que también están entrando en consonancia con toda esta mafia. No puede ser, ¿no? Miro. Y dicen, ¿no? Sigue diciendo la República mediante su cuenta de Twitter:
Vladimir Cerrón, líder de Perú Libre, anunció que dicha organización política quitaría su apoyo, o sea, como si hubiera sido un anuncio, que Vladimir Cerrón ha dicho, le vamos a quitar el apoyo al presidente Castillo si de verdad es un corrupto. Eso da, ¿no? La impresión que es feo, ¿no? Y yo dije, ¿qué es esto? Y lo dicen, bien cínicos son la República. Anunció que dicha organización política quitaría su apoyo al presidente Pedro Castillo si se llegara a comprobar que ha cometido actos de corrupción. Les quitaría. Más abajo leo, ya abajo de toda esta presentación, aparte me fui al muro de Vladimir Cerrón, que dijo de verdad, ¿no? Y nada de eso. ¿Cómo voltean las frases y ponen como prioridad lo que ha dicho como un complemento a su mensaje, que suena muy lógico y muy justo? ¿Qué es esto? Allanamiento, al contrario, está denunciando lo que está pasando contra el presidente, a favor del presidente. Pero miren cómo la República lo presenta, cómo hace creer lo contrario. Dicen, allanamiento frecuente a Palacio de Gobierno, dice Vladimir Cerrón. Claro, porque allanan una y otra vez. ¿Qué es esto? Deteriora la institucionalidad de la presidencia e imagen internacional, porque se van contra su investidura. Es un deterioro. Hasta ahora no tienen una prueba. Al contrario, está claro diciendo lo que yo también digo aquí, lo que decimos todo el pueblo que estamos con el presidente. Hasta ahora no tienen una prueba fehaciente contra el presidente. Porque, caso contrario, si hubiera una prueba, lógicamente nosotros también, ¿no? Perú Libre sería el primero en retirar el respaldo. ¿No es cierto? Si hubiera una prueba, pero no la hay. Nosotros también decimos lo mismo. No hay pruebas. No hay una prueba. Si en caso hubieran pruebas fehacientes, lógicamente diríamos, caramba, ¿no? Ya pues se dejó tentar, pagará su error, lamentablemente. No podríamos decir tantas cosas, pero eso es algo de que en suposiciones, si hubiera prueba, cosa que está muy lejos, porque si hubieran pruebas, hace rato, hermanos y hermanas, ya lo hubieran cantado, es lo primero, hace rato. Si no lo pueden tumbar hasta ahora es porque no encuentran una prueba fehaciente. Entonces, lógico lo que dice Vladimir Cerrón, hasta ahora no tienen una prueba fehaciente contra el presidente. Caso contrario, Perú Libre sería el primero en retirar el respaldo. Y al final dice algo más que defiende al presidente. Dice, no a lawfare. No al lawfare. No, o sea, no a la sentencia, a la persecución judicial. Con eso le está dando la razón al presidente otra vez. No a lawfare. Basta de lawfare. O sea, basta de persecución. ¿Dónde ustedes ven aquí que Vladimir Cerrón está diciendo le voy a quitar el apoyo? Pero se dan cuenta cómo lo presenta la República, y muchos hermanos y hermanas caen en esas matrices de opinión que algunos comunicadores que lamentablemente no tienen la suspicacia y no conocen cómo se mueven los medios caviares ni cómo se comunica, cómo son las estrategias de manipulación. Porque todo esto lo hacen expertos, comunicadores sociales como yo. Cómo algo dicho por una persona lo transforma en un titular, en una presentación que parece todo lo contrario. Esa es una estrategia. Y eso utiliza la República permanentemente para dividir al pueblo entre los que siguen a Cerrón supuestamente y entre los que siguen a Perú Libre y entre los que solamente quieren que Castillo siga adelante y se aleje de. Porque justamente estos medios carroñeros, miren cómo manipulan la información, lo que dice una persona y cómo la invierten en la intencionalidad. Esa es una muestra clara, ¿no? Y bueno, por eso es que hay que reflexionar sobre no dejarse guiar. Esto es lo claro, ahí está la alianza, le están diciendo restituir la Constitución 79, están denunciando y hay una serie
de mensajes de parte de los congresistas de Perú Libre, ¿no? Denunciando que hay un lawfare, que una persecución, hay un abuso, ¿qué es esto con su hija, que hagan estas cosas? Y están contra la fiscal de la nación, y así debe ser, porque son aliados, porque es lo justo. Además, lo que está pasando al presidente es realmente inconcebible, ¿no? También se ha dicho, ¿no?, que dicen, ¿no?, que si cae Pedro Castillo, cae Dina Boluarte, habría que esperar que el proyecto de ley de adelanto de elecciones generales, o sea, para elecciones generales tendría que pasar 6 meses mínimo, y ustedes saben que eso lo van a extender, y por mientras van a poner a la Lady Camones. Entonces eso de adelanto de elecciones, eso es solamente para que entren al poder ellos, los golpistas. Ese es un engaño, la gente cae también, ¿no? Ay, sí, mejor que se vayan todos. No, eso que se vayan todos es para entregarle el poder a los golpistas, y esos no van a dejar así nomás. Van a acomodar todo como para que solamente tengan posibilidades después sus partidos. Y ahí estoy seguro que van a proscribir a Perú Libre. Por ejemplo, después de toda la demonización que ha habido de ellos, también de la prensa caviar, que es lo peor. Ellos son los que desunen a la izquierda. Y por eso el presidente debe estar claro quiénes son sus aliados, quiénes en las malas están con él, quiénes les dan los buenos consejos y quiénes los están asesorando mal. Porque eso, por ejemplo, de nombrar a Rodríguez Macay como canciller, como dijo en Perú 21, le han regalado la política exterior a la ultraderecha, pro Washington. Ese canciller es un radicalísimo, ¿no? Defensor radical, por ejemplo, de las transnacionales que contaminan, de los crímenes que se han cometido contra los defensores ambientales, los pueblos indígenas que luchan contra esas transnacionales abusivas. Ya no pueden ir a una instancia internacional a denunciar esos casos realmente terribles de violaciones ambientales y también de derechos humanos, ¿no?, por parte de estas transnacionales que no vienen a invertir acá, vienen a saquear, a destruir. Y había un acuerdo que era el acuerdo de Escazú, y ahora este Congreso espurio, ya no estamos en ese acuerdo, o sea, no podemos entrar al acuerdo de Escazú, y así los pueblos originarios quedan desprotegidos, nuestro Perú profundo desprotegido contra el abuso. ¿Y quién es el impulsor de esto? Este nuevo canciller. Entonces el presidente, sin querer, porque estoy segura que no es consciente de quién ha puesto como canciller, está poniendo un enemigo de sus hermanos del Perú profundo, de los pueblos originarios. Ellos pueden agarrar y decir, nos está traicionando, ¿cómo va a poner ese canciller cuando ese no nos permite? Él es un cómplice, este canciller, porque no nos permite podernos defender en instancias internacionales contra este poder transnacional. Pero el presidente no tiene intención de traicionar, porque estoy segura que no conoce quién es realmente este lagarto. Por eso es que la Organización Nacional de Mujeres Indígenas, Andinas y Amazónicas del Perú, que es la UNAMIAP, y es la que también están ahorita con la hija del presidente apoyándolo, ¿no? Apoyándola a ella, a Jennifer. Han exigido ellas la salida de este Macay, ya, diciendo una evidencia más que el gobierno ha perdido completamente la brújula y designa funcionarios totalmente opuestos a las causas que Pedro Castillo abanderaba durante la campaña de la segunda vuelta electoral. Es justo que lo digan. Entonces, ¿cuál es la estrategia, hermano presidente? Dispararse a los pies, rodearse de traidores, rodearse de enemigos de sus propios hermanos. Y eso pasa que él no sabe a quién le están poniendo en el menú. Le dicen, mire, ¿qué te parece? Está bien, ¿no? Sí, está bien, ya está bien. Se aprovechan de su desconocimiento, pero ahí hay lagartos que sí saben lo que hacen.
y lo han rodeado, ¿no? Están metiendo a golpistas a su lado. Por ejemplo, hay un tipo, un tal Carlos Flores Cabrera, general en retiro, que ha participado en plantones del GI, en eso de los Chavín de Huántar, plantones a golpistas, y después, a menos de 2 semanas de haber participado en esos plantones contra el gobierno del presidente, este general del ejército, que se llama Carlos Flores Cabrera, ha sido designado director de inteligencia en el Ministerio del Interior. ¿Ustedes qué explicación encuentran a esto? ¿Ah? Después, por otra parte, también tienen como asesor máximo a un tal Luis Herrera Romero en el Ministerio del Interior, que justamente coordina la persecución, es claro, la policía con la fiscalía. Han puesto a un tal Luis Herrera Romero, otro topo, que en su Twitter decía en junio: vacancia ya, es la solución en caso de que éste cometiera un delito común, pero dejaron claro que el presidente no es un rey, que no pueda ser investigado. Lo que se protege es la estabilidad. Vacancia ya, no a la impunidad. Eso escribía este Luis Herrero Romero. Después también decía: para quienes tienen dudas si se puede o no investigar a Pedro Castillo, comparto el diario de debates del CCD sobre el artículo 117 de la Constitución. Entiendo que los constituyentes no pensaron en este nivel de delincuencia. O sea, llama con desprecio, en este nivel de delincuencia el gobierno del presidente Castillo. Y después enlaza, dice @Fiscalía Perú. O sea, un golpista, pero golpista, hermanos y hermanas. ¿Y saben qué hacen? Eso hace en junio, y en julio lo premian. Finales de julio lo vuelven jefe de gabinete de asesores de alta dirección del Ministerio del Interior. Luis Enrique Herrera, nombrado, premiado por golpista, otro topo. Y ahora el canciller otro topo, pues es un super topo. ¿Qué es esto? ¿Se dan cuenta? El presidente tiene noción de los enemigos al frente, pero no de los enemigos cercanos que lo abrazan y que están permitiendo todo esto. O sea, el colmo, un entusiasta golpista en marchas el 29 de julio con los Chavín de Huántar, cargando la bandera peruana, ¿no? O sea, un fujimorista acérrimo, fujimontesinista, nombrado en un cargo alto en el Ministerio del Interior también, igual que el otro y el otro, por todas partes. El colmo, un canciller, como es enemigo de los pueblos originarios, totalmente arrodillado a las políticas de Washington, un oportunista de esas basofias que ganan un montón de dinero por lo bajo, pertenece a organizaciones que están ligadas a la mafia financiera internacional, ¿no? De los millonarios del mundo, ¿no? Y está ligado a todo eso y cuida sus intereses. Por otra parte, también Guido Bellido ha vuelto a repetir, ¿no? Indulte a Antauro, eso fue una promesa. Y eso también es un pedido justo. ¿Cuántos años está Antauro? ¿Por qué le tienen tanto miedo? Indulte a Antauro. Que Tauro esté libre, a ver, pues, sería un modo también de decir: cuídese derecha, bruta y achorada. Que Antauro levanta hay mucha población que estaría con Antauro. Por eso lo tienen encerrado. Guido Bellido Ugarte ha dicho que fue una promesa, que ya tiene que soltarlo. Entonces son cosas que el presidente no restituyó a la Constitución del 79. Convoco nueva constituyente. Libero a Antauro. Así les tiene que dar, como se dice ahí no puedo decir ciertas palabras, pero darles en el estómago, pues dejarlos sin aire, ¿no? Y después así les tiene que dar a la derecha bruta y achorada, hermanos y hermanas, ¿no? Los ronderos se han reunido con él
Ahí están también los aliados, el pueblo que le está diciendo claramente: utilice la cuestión de confianza, hermano presidente. Y lo han dicho, lo han declarado expreso todavía. Le hemos dicho al presidente que aplique la cuestión de confianza, porque ese Congreso no nos sirve. Pero Aníbal Torres viene a su otro oído y le dice: no cierres el Congreso, no utilices la cuestión de confianza. Le viene diciendo hace tiempo: presidente, deje de hacer caso a los asesores conservadores, a los que al final van a hacer que su barco se hunda, y con eso al pueblo nos expone a un derramamiento de sangre en un estallido social. Haga lo que tiene que hacer, lo que le dice el pueblo, que el pueblo los vamos a respaldar. Como dice Guido Bellido, somos el que tenemos el poder constituyente, tenemos el legítimo poder y tenemos la potestad incluso de una insurgencia, que usted de algún modo, como dicen subliminalmente, lo ha dado a entender en su discurso, ¿no? Que el pueblo tiene que apoyar. Pero si usted restituye la Constitución del 79, libera a un Tauro y utiliza la cuestión de confianza, utilice la cuestión de confianza, saque un ministro, ponga un ministro de izquierda y va a saber cómo van a querer tumbar, ahí aplique la cuestión de confianza de manera estratégica. Pero estoy segura que en eso Torres no lo va a apoyar. Y entonces, si es necesario cambiar de primer ministro, tiene que hacerlo, pero tiene que tomar decisiones, hacer lo que el pueblo, los ronderos le han pedido el día de hoy. Porque ellos mismos dicen, todo esto que está pasando, han dicho textualmente, no lo han hecho con ningún presidente: investigaciones, acoso, frente a delincuentes y corruptos, mafiosos, que ha habido, ¿no? Presidentes así. Y hoy están en la cárcel, frente a aquellos que se tiraron un balazo en el caso de García. La gran prensa se arrodillaba, ¿no? Todos los gobiernos anteriores, ¿no? Los corruptazos, el Ministerio Público, el Poder Judicial, todos se arrodillaban. El Congreso caminaban de la mano y de bracito, igual los medios, ¿no? Las geishas, después igualito con Alan García, ¿no? Toda una derretidera, ¿no? Y recibían dinero por lo bajo. Ahí no había fiscalía, no hacían todo esto, nada. Justamente porque tenían todos esos presidentes corruptos en el bolsillo a ellos, porque tenían su buen faenón juntos. Pero ahora todo esto ocurre de pronto, es otra realidad, una realidad brutal. Es claro, porque el presidente no es parte de ellos. Y entonces ellos reafirman y le han dicho: le hemos reiterado al presidente que utilice la cuestión de confianza, porque ese Congreso no sirve. Ese Congreso es la gran corrupción, y la salida a esta profunda crisis política que lo ha generado la gran prensa es convocar a una unidad social, política y ciudadana por la salvación nacional. Una cruzada. ¿Se dan cuenta? Y es que utilice la cuestión de confianza. Y Vladimir Cerrón también le dice: el presidente Castillo, si quiere sobrevivir esta conspiración, debe izquierdizar el gobierno. No exigimos una revolución, pero por lo menos un acto revolucionario de la mano del pueblo, nueva constitución, refundar el país. El pueblo debe prepararse para defender la democracia. Y le dice: bueno, esto de que restituya la Constitución del 79, ¿no? Y por otra parte, ¿no? Está el tema, ¿no? De los que supuestamente lo defendían, como el caso de Benji, ¿no? Eso es otro caso. Benji Espinosa, ¿no? Que ahora renunció. Bueno, con ese tema y otros temas que han faltado en este análisis, porque no me puedo extender más, pero en realidad hay tanto que hablar, regreso en el próximo programa, hermanos y hermanas. Ya he puesto sobre la mesa realmente lo que está pasando, lo que hay que hacer y a quién tiene que el presidente escuchar realmente. Las decisiones que tiene que tomar por el bienestar del mismo, de su familia. Tiene posibilidad de pasar a la historia y enfrentar como hijo del pueblo, resistir, como dice Bellido, y enfrentar y ponerse fuerte
y tomar decisiones contundentes para darle una patada certera en el estómago a esta derecha bruta y achorada, a esta mafia. Empezando esa fiscal de la nación, ojo, tengo otro programa, ella está cometiendo delitos que la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha dicho claramente, no se puede sacar fiscales porque me da la gana, eso es violatorio, la pueden denunciar, de eso ha hablado una jurista, y está cometiendo una serie de atropellos, delitos, transgrediendo la ley, ni siquiera le han hecho un proceso disciplinario. Esa fiscal de la nación actúa como una dictadora total, se atropella las leyes. Hay una jurisprudencia del Tribunal de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que habla claramente de que de ninguna manera una fiscal puede entrar y sacar y desmantelar equipos de fiscales que investigan actos de corrupción, más si son cuellos blancos, o sea, que gente que está ligada, ¿no?, a ese ámbito, y ha cometido una serie de atropellos. Son delitos que deberían ser denunciados. Eso no pasa en ningún otro país, es un escándalo realmente. Pero ella lo hace y tiene el cinismo de salir a dar un comunicado rodeado de todas sus huestes, los que ella ha puesto, incluyendo al nuevo fiscal que investiga a su hermanita, que busca la impunidad seguro, a decir que ella lo que busca es la verdad, ¿no?, etcétera, etcétera. Y con ese tema de lo que es realmente esta fiscal, de lo que está pasando, de quiénes son las ratas que ya empiezan a salir, que creen que el barco se va a hundir, pero el barco no se va a hundir porque lo sostiene el pueblo. Solo que si el presidente toma las decisiones que debe entender, debe tomar, muchos hermanos y hermanas que están a veces, ya hay un sector que está como que decepcionado, que está como que en pasividad. Si el presidente toma esas decisiones, van a volver con más fuerza y va a tener más popularidad de cuando empezó su gobierno, eso estoy segura, y lo vamos a respaldar y lo vamos a defender y vamos a tumbar al golpismo. Es hora de decisiones. Causacho, en Perú te quiero, por eso te defiendo, amado pueblo mío. Gracias por todo el cariño, el aprecio, por la valoración, por el reconocimiento, por todo lo que me dan de corazón. Causachum, nueva constituyente, hermanos y hermanas, restitución de la constitución del 79 urge para que se defienda del golpismo, que lo está, no hay tiempo que perder, es urgente, hermano presidente, y utilice la cuestión Causachum, cuestión de confianza. Los ronderos se lo han pedido el día de hoy, categóricamente se lo han pedido. Hermano, escuche a los hermanos ronderos, a los comuneros, no escuche a Aníbal Torres ni a ningún asesor que le diga lo contrario. Causachum, cierre del Congreso a través de la cuestión de confianza, que es totalmente legal. Pueblo querido, no pierdas la fe en el cambio que está por llegar. Pueblo, recuerda tus luchas de ayer, cuando mataste a la serpiente y a la naranja del mal. Van a llamarte terrorista, pueblo, quieren verte de rodillas. Un pueblo consciente es la pesadilla de todos esos clasistas y de todos esos racistas. Su pensamiento colonizado, rechazan a Atahualpa y prefieren a Pizarro, y ahora ya preparan su golpe de estado. Que sepan que hoy el pueblo tiene el puño levantado y que no pasarán. Vamos pueblo, carajo, que el pueblo no se rinde ni un paso atrás. Si el racismo no descansa, que hay un pueblo que resiste, no pasarán. Vamos pueblo, carajo, que el pueblo no se rinde ni un paso atrás. Si el fascismo no descansa, que hay un pueblo que resiste. Queridos hermanos y hermanas, suscríbete a nuestro canal Clamor Popular FM, la voz del Perú profundo que nos hermana. Comparte, difunde, danos tus importantes likes para que este canal crezca y apoya nuestro esfuerzo con tus aportes solidarios en la medida de tus posibilidades.
aunque sea con un granito de arena. En la descripción de los programas encontrarás los datos necesarios. Mi gratitud enorme a los que nos han apoyado. Un abrazo afectuoso a cada uno de ustedes, a todos y todas.